invitación, un gusto estar aquí. Oscar Rivas, director general de Geocycle México. Oscar, cuéntanos, ¿cuáles son las estrategias y soluciones de circularidad ofrecidos por Geocycle? Perfecto, claro. Mira, primero te puedo platicar que en Holcim construimos progreso para las personas y el planeta. Geocycle, como parte del grupo Holcim, lo que buscamos es cómo podemos aportar y aprovechar una gran tecnología que es la del proceso de fabricación de cemento para poder dar soluciones circulares a grandes desafíos de residuos que hay en el país, las comunidades donde operamos e incluso más allá. Y cómo podemos colaborar de alguna manera es justamente construyendo y diseñando soluciones que nos permitan transformar una muy amplia gama de residuos industriales, comerciales y municipales, incluso de la agroindustria, en un recurso que puede ser integrado y aprovechado en el proceso de fabricación de cemento. Oscar, uno de los temas importantes en el tema de reciclaje y valorización de residuos es el tema del acopio. Cuéntanos cuáles son los retos ahí en temas de acopio, separación, valorización de residuos. Claro, mira, el mayor desafío para un residuo o para generar una solución para un residuo es la logística, es decir, es la distancia de donde se genera a donde se puede realmente valorizar. Justamente lo que nosotros hacemos, más que acopios, es buscamos acercarnos en la medida posible hacia donde están esos problemas de residuos. Te voy a poner diferentes ejemplos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de llantas de desecho, tener centros de acopio que estén cerca, obviamente, de comunidades, de lugares donde se generan grandes volúmenes de neumáticos fuera de uso, y poder poner trituradoras móviles que nos permitan en ese sitio, trozar el material o triturarlo, pero sobre todo para poder optimizar el costo logístico y llevarlo a alguna de nuestras plantas. Es un ejemplo de cómo funciona un acopio en este sentido. En otros casos, hemos llegado a incorporar estaciones mecánicas de clasificación de residuos sólidos urbanos en estaciones de transferencia operadas por municipalidades. ¿Con qué fin? Con que justamente en el sitio donde está llegando la basura para después ser transferida a un relleno sanitario en camiones más grandes, antes de que eso suceda, y mediante estas estaciones podemos lograr clasificar esta basura y tratar de recuperar la fracción inorgánica que va contenida ahí, que no se clasificó de origen, que de otra manera sería enterrada en un relleno sanitario en el mejor de los casos. Nosotros nos ponemos en un sitio como este, que termina funcionando como un centro de acopio de concentración, clasificamos, recuperamos la fracción que podemos aprovechar en nuestro proceso, la llevamos a nuestra planta y transformamos ese residuo en un recurso que se puede integrar en la fabricación de cemento, ¿no? Yo creo que son dos grandes ejemplos de cómo esos acopios funcionan. Cuando hablamos más, la gente que piensa en acopios, por ejemplo, de reciclables, nosotros lo que buscamos y somos es la mejor solución para aquellos residuos que no alcanzan alternativas de reciclaje tradicional, aquello que no se puede clasificar. Pero hoy día estamos próximos a dar un paso todavía más grande y trabajando con organizaciones como ECOCE, que se enfocan básicamente en lograr ese acopio de plásticos que pueden tener una segunda vida con reciclaje mecánico o químico. Estamos también trabajando con ellos en tratar de tener operaciones para poder recuperar esos plásticos que hoy día todavía vienen contenidos o mezclados en la basura, sobre todo enfocados en plásticos flexibles, para poder asegurar como un acopio, rescatarlos y poder mandarlos a un reciclaje mecánico o químico. Ese también es la magnitud del tipo de soluciones que entregamos. Oscar, nada más para precisar un poco en lo que tú mencionabas, ¿tendríamos un dato estimado de manera general de cuánto significa hoy el costo logístico precisamente en el proceso de...? Mira, yo creo que el principal componente que se tiene es el costo logístico. Tal vez si tuviera que darte un cálculo, te diría que más del 50% del costo total de una solución que nosotros ofrecemos tiene que ver con este costo logístico, y el otro costo adicional tiene que ver justamente con esa transformación, ¿no? Porque es un residuo que pues, por sí solo no sirve de mucho, pero cuando lo clasificas, lo trituras, lo formulas, etcétera, siempre con la tecnología más avanzada y los procesos también muy enfocados en temas de seguridad para hacerlo de la manera correcta, es el otro componente de costo en todo lo que hacemos, y ni que hablar obviamente de toda la infraestructura que se necesita para poder lograrlo, pero definitivamente el costo logístico es un componente muy importante, sobre todo cuando hablas de dar soluciones a nivel nacional y no solo en un radio muy pequeño de distancia de nuestras plantas. Claro.
Oscar, la importancia de generar valor precisamente en los residuos, nuevos enfoques, innovación y adopción de tecnologías. Ya más o menos mencionabas esto, pero además decías algo que me parece muy interesante, a ver si puedes ahondar un poco en eso. Esta parte en donde Geocycle se especializa en aquellos materiales que ya no tienen posibilidad de ser reciclados. ¿Nos puedes dar ejemplos de esos respondiendo a la pregunta? Desde luego, justamente, a ver, construir estas soluciones requiere mucha innovación. Es parte de nuestro ADN, como primero entendemos un problema, un gran desafío de residuo, y entonces qué necesitamos hacer para poder lograr que esto sea viable. Y esta innovación viene de la mano de una gran experiencia mundial que tenemos. Como Geocycle operamos en cerca de 40 países en el mundo desde hace más de 40 años. Entonces esa vasta experiencia que tenemos nos sirve para poder tomar las mejores prácticas que existen incluso en otros países, sobre todo en Europa, donde tenemos un gran avance en este sentido, pero en México no nos quedamos atrás, dado que en México la legislación no necesariamente favorece que las soluciones se puedan diseñar de una manera adecuada, es decir, no puedes cobrar por muchos residuos donde en muchos otros lados sí se genera una bolsa de dinero para poder construirla. Nosotros hemos tenido que ver cómo innovamos, y te pongo un ejemplo muy interesante, ¿no? Justamente arrancando este año comisionamos un nuevo proyecto, una gran inversión que hicimos en una de nuestras plantas en Tecomán para poder poner un secador de biomasa. ¿Qué quiere decir esto, no? Generalmente los residuos de biomasa de la agroindustria tienen alto contenido de humedad. Entonces poder realmente aprovechar eso como un combustible alterno en nuestro proceso pues sería imposible porque es mucha agua lo que tiene. ¿Qué hicimos en Tecomán? Es un proyecto único en el mundo para nosotros, ¿no? Que seguramente va a ser replicado próximamente en otras latitudes. Aprovechamos el calor residual que tenemos en el proceso del horno de cemento, lo dirigimos a un secador donde recibimos este material húmedo, entra un proceso de secado, aprovechando, repito, el gas residual o el calor residual que tenemos, reducimos la humedad a través de un 50 a un 10%, donde automáticamente al eliminar esa humedad lo podemos realmente ya transformar en un material que después de triturarlo finamente lo podemos incorporar en el proceso como un combustible alterno. Damos una solución a un residuo que de otra manera terminaría simplemente abandonado en el campo y estamos logrando a través de tecnología e innovación poder construir esta solución para un gran mercado, ¿no? Es el tipo de soluciones innovadoras que vamos diseñando y lo mismo estamos haciendo para plásticos postconsumo, para llantas de desecho, para residuos comerciales e industriales. Una amplia gama, tiene que ver mucho con cómo innovo, cómo optimizo, cómo logro sobre todo optimizar ese costo logística, compactando, triturando en sitio, cualquier otra cuestión, y sobre todo ya nuestras plantas, cómo tengo la mejor tecnología para poder triturarlo y transformarlo en un nuevo recurso para un proceso productivo. Oscar, ¿me puedes decir en el ejemplo que tú mencionaste cuál es el residuo específico que...? Es bagazo de caña. Okay. Es bagazo de caña que se genera por miles de toneladas en todo el país, y en este caso específico y a través de una alianza con un ingenio que está relativamente cerca de nuestra planta en Tecomán, es que pudimos lograr conjuntar voluntades, construir este proyecto que más que todo lo hicimos para demostrar que sí se puede, incluso las autoridades, ¿no? Que ese tipo de tecnologías tiene que ser impulsada, porque no necesariamente al día de hoy todavía se tienen esos apoyos, incentivos, etcétera. Sabemos que se está básicamente, bueno, que ya existe una ley de economía circular que realmente aplaudimos, esperamos que salga el reglamento para poder aplicarla, pero justamente ese tipo de iniciativas lo que busca es que lo más fácil no sea lo que sucede para un residuo, porque lo más fácil es abandonarlo casi a un lado o llevarlo a un medio sanitario y enterrarlo. Eso te genera gases de efecto invernadero, contribuye al cambio climático. Nosotros, en este caso específico que te platiqué, si no hubiéramos hecho nada con ese bagazo de caña, a final de cuentas termina generando CO2 equivalente, contribuyendo al cambio climático. En vez de eso, lo estamos incorporando a nuestro proceso, un combustible que se considera neutral en emisiones de CO2 en las legislaciones de los países avanzados. Lo aprovechamos, todos ganamos, ¿no? Gana el generador de residuo, ganamos nosotros y gana la sociedad, sobre todo por evitar que este tipo de residuo termine abandonado. Claro. Oscar, ¿algún otro ejemplo que nos puedas mencionar? Quizás tal vez entiendo que este proceso del bagazo también tiene que ver con el tema de energía. ¿Hay algún otro que nos puedas mencionar? Claro, mira, te voy a poner otro que para nosotros nos da súper orgullo, porque desde hace
ya más de 5 años hicimos una colaboración muy importante con el Ayuntamiento de Orizaba y pusimos la primera estación de clasificación de basura con un modelo que no existía en el país, que de alguna manera nosotros diseñamos y trajimos también como innovación en nuestro proceso, y donde básicamente de manera mecánica estamos rescatando esta fracción que te comento que podemos aprovechar en nuestra planta, que es como una fracción inorgánica que no se separó necesariamente de origen. ¿Y qué impacto tiene? Mira, el municipio de Orizaba está ahorrando una buena cantidad de dinero en la gestión de residuos sólidos urbanos por tener ese tipo de innovación con ellos. Pero no solo eso, ha sido un parteaguas para todo un modelo que ellos han implementado en su ciudad de gestión de residuos sólidos urbanos, que hoy día es un modelo en Latinoamérica que está recibiendo premios internacionales. Justamente este mes van a recibir nuevamente la Escoba de Platino en España, que los dice como una de las mejores prácticas que existe en Latinoamérica en la gestión de residuos sólidos urbanos, por todo un programa que inició con este gran proyecto de clasificar la basura en una estación de transferencia de residuos sólidos urbanos que ellos ya tenían diseñada, ¿no? Ese es el tipo de soluciones que buscamos diseñar y con las cuales innovamos y cambiamos realmente comunidades. Si tú vas hoy a Orizaba, los invito ahí porque a mí me encanta, es una ciudad que hoy es una ciudad mucho más limpia, mucho más turística, se dicen ellos la ciudad más limpia del país, y todo esto surgió a partir de empezar a hacer las cosas mejor con la basura. Y ahí es sólidos urbanos, estamos hablando básicamente plásticos, cartón. La basura que se genera en las casas, okay, que hoy desgraciadamente todavía sale mezclado, ¿no? Y en el mismo bote de basura depositamos todo, ¿no? Entonces, salvo casos específicos, ellos sí están impulsando la clasificación de origen, es decir, que las casas separen e incentiva con ciertos vales que separen reciclables, pero aún así una gran cantidad de basura va mezclada, típicamente se iría a enterrar un relleno sanitario, y aquí justamente lo que nosotros hacemos de esa basura común, lo repito, la que generamos tú y yo en nuestros hogares, es donde la que estamos clasificando mecánicamente, recuperando esa fracción inorgánica que va ahí, ¿sí? Tiene que ver con todos los plásticos, empaque, cartón, papel, textil, algo de biomasa, las hojas de un árbol, toda la fracción gruesa y ligera en la basura es la que estamos logrando recuperar y la que gracias al proceso que nosotros tenemos ya en nuestras plantas podemos incorporar y aprovechar en la fabricación de cemento. En este caso el papel de Iocycle es la infraestructura y el proceso. La solución completa en este caso, okay, ¿no? Porque desde la clasificación, la logística, la recepción de nuestras plantas, las plantas más modernas en Latinoamérica en transformación de residuos. Encantado de recibirlos cuando gusten algunas de nuestras plantas para que vean lo que estamos haciendo. Entonces es todo el proceso completo desde la clasificación hasta asegurar que todo este material ya triturado, ya transformado, lo estamos incorporando en un nuevo proceso productivo, cerrando un ciclo y sobre todo en un proceso que es súper interesante. Esta tecnología se llama coprocesamiento, es la integración ambientalmente segura de un residuo de una fuente conocida en un proceso productivo, con la gran ventaja de que el 100% de lo que metemos al proceso termina siendo un nuevo producto. No hay residuos, no hay subproductos. El 100% de todo el material ya transformado que incorporamos termina siendo cemento. Oscar, las soluciones de Iocycle son tanto para el sector público como para el privado, estoy entendiendo según totalmente, lo que nos ¿no? Totalmente. Iocycle de una manera que nació fue dando soluciones a la industria, al sector privado, porque justamente son el tipo de residuos donde puedes obtener un pago para poder lograr que toda esta cadena de valor funcione, porque se requieren grandes inversiones, muchos costos y sobre todo un equipo de gente muy calificado. Pero también vamos a residuos comerciales. Comerciales te hablo no solo de lo que puede generar un comercio como un centro comercial, desde luego, sino también productos caducos o fuera de especificación que de alguna manera tienen que ser destruidos y no que vayan en enterramiento, y definitivamente proyectos con municipalidades, proyectos para residuos sólidos urbanos, proyectos para llantas de desecho, en algunos casos para maderas también de desecho, el de biomasas, que de alguna manera, aunque es con una industria, también terminas apoyando mucho a una municipalidad en no tener que gestionar con ese tipo de residuos. Entonces sí, nuestra gama de residuos realmente, o el tipo de sectores que atendemos, es muy amplio y nos enfocamos en esos 3 sectores. Oscar, ya nos platicabas de la importancia del tema de la innovación, ya nos estás mencionando algunos ejemplos, pero te quiero, sin tratar de ser repetitivo ahí, ¿cuál es el papel justo de la innovación
en este tema con la nueva ley de economía circular y qué está haciendo en temas de innovación Geocycle. Pregunta concreta, seguramente están trabajando en cómo solucionar algunas otras necesidades en cuanto a temas de residuos, no sé si nos puedas poner ejemplos si es el caso, y si cuentan con algún centro de investigación aquí en México. Claro, mira, sí, digamos, ligado con la ley de economía circular, a lo mejor el ejemplo que te puedo dar es el problema, uno de los grandes problemas en México como desafío de residuos es las llantas de desecho. Okay. Es un residuo muy problemático por su peso, por su forma, transportarlo es muy costoso, lograr que llegue a los sitios adecuados es muy complicado y cuando es abandonado, o sea en un relleno sanitario, o sea en muchos otros lados, en cañadas, en ríos, en donde sea, sabemos que este es un gran problema de salud, porque ahí básicamente es un foco de criadero de dengue, de chikungunya, de fauna nociva, también potenciales incendios que pueden ocasionarse, y cuando tú prendes hoy un incendio de llantas es casi imposible apagarlo. Entonces, pero construir una solución para ese tipo de residuo cuando tú no puedes obtener un ingreso por esa solución, es decir, que te paguen por esa gestión, es muy difícil, ¿no? Es, bueno, casi imposible en realidad. Más bien lo hacemos muy cerca de nuestras plantas y como apoyo a las comunidades, más porque realmente puedas lograr que esto pueda ser un negocio viable y sostenible. ¿Qué pasa con la ley de economía circular? Ahora que van a fomentar que obviamente los fabricantes e importadores de llantas sean responsables de su producto cuando es un desecho, eso significa que ellos tienen que pagar por una gestión. Pagar por una gestión a una empresa no solo autorizada, sino que innove en ese tipo de soluciones, y a raíz de lo que termine saliendo en el reglamento de la ley de economía circular, creo que te puedo decir, nosotros vamos a hacer como Geocycle la mejor solución para llantas de desecho en el país. Ya tenemos el plan, nosotros estamos esperando que esto sea una realidad, porque te cambia totalmente el contexto, cómo podemos innovar con centros de acopio, equipos de trituración o de compactación, equipos especializados de transporte y obviamente la instalación necesaria en nuestras plantas para poder asegurar la mejor solución para grandes volúmenes de llantas de desecho en el país. Este programa lo van a dar a conocer una vez que se publique el reglamento y saber cómo se adapta. Exacto. Y una vez que cerremos los acuerdos con las grandes marcas que van a necesitar tener una solución a la mano, es cuando obviamente vamos a poder anunciarlo. Ojo, hoy en día ya somos una solución importante para llantas de desecho en el país, pero solo contribuimos una parte marginal de la gran cantidad de llanta que se genera. Con esto en mente, queremos ser una solución mucho más robusta, amplia, conocida y viable en el país. Perfecto. Oscar, ya de manera general, ¿cuáles consideran desde el punto de vista de Geocycle serán los retos de esta nueva ley de economía circular? Mira, el mayor reto que al día de hoy todavía tenemos es que no existe una legislación adecuada o favorable para esto, ¿no? Si tú vas a Europa, es increíble lo que sucede allá, ¿no? La legislación te prohíbe, hay países donde incluso ya no hay rellenos sanitarios, ¿no? Te prohíbe enterrar algo sin antes que esa basura haya sido previamente clasificada, haya sido previamente tratada, porque de lo contrario hay impuestos a enterrar ese material. Hay otros países que te prohíben enterrar cualquier material que pueda tener algún poder calorífico, porque se puede aprovechar en otro proceso productivo. Aquí, hoy día todo se puede enterrar a un costo muy bajo, y es lo que básicamente hace que no se favorezcan ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, esto va a cambiar con esta nueva legislación, con la ley de economía circular, donde realmente se busque favorecer la valorización de todo ese tipo de residuos, crea escala, y la escala, es decir, si yo tengo la certeza de que voy a poder recibir ciertos volúmenes de manera continua, estoy dispuesto a invertir lo que tenga que hacer para poder dar esa solución completa y transformarlo e incorporarlo en un nuevo proceso productivo. Cuando no tienes esa certidumbre, cuando no tienes los recursos para que la solución suceda, pues es imposible hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es el ejemplo que te puedo dar de cómo realmente esta nueva legislación va a favorecer que tecnologías de valorización, y como te digo, nosotros incluso a veces nos han dicho, oye, es que ¿cómo te diferencias tú del reciclaje? ¿No? Cuando uno piensa que una botella de PET se convierte en una botella de PET, ojo, nosotros somos un complemento al reciclaje, favorecemos totalmente y vamos a impulsar cualquier solución de que un material se recicle, pero para que eso suceda tiene que tener una clasificación muy detallada, específica y bien hecha para que se pueda ser aprovechado.
Nosotros realmente somos una solución para todo aquello que no alcanza alternativas de reciclaje, para todo aquello que viene mezclado y que obviamente cumple con ciertas características que podemos aprovechar en nuestro proceso, y es justamente la manera en que nosotros buscamos entregar y poner a disposición de esas soluciones al mercado. Lo estamos haciendo, yo te diré, de manera muy correcta y muy exitosa en México. Hemos logrado hacer que todo esto que estamos haciendo con una gran gama de residuos sea viable económicamente, sea replicable en diferentes plantas e incluso en diferentes países, no solo en México sino en Latinoamérica. Y ahora este nuevo impulso de la ley de economía circular seguramente nos va a dar para poder hacer inversiones adicionales y crear soluciones como la que te platiqué, el secador de biomasa en Tecomán, cosas nuevas que se nos irán ocurriendo. Cada desafío puede tener una solución. Oportunidades. Sí. ¿Qué oportunidades ven aparte de lo que me estás mencionando? ¿Qué más nos puedes decir que puede aportar esta nueva ley de economía circular? Mira, la oportunidad es que simplemente exista responsabilidad del generador o del fabricante de algún producto de hacerse responsable de esa gestión. O sea, la gran oportunidad que yo veo es, ante este panorama, es que si ella lo tiene que hacer, aunque sea de manera obligada, nosotros vamos a poder tener la solución para poder diseñar y para poder seguir innovando. Mira, nosotros ya tenemos algunos años trabajando con empresas donde antes de que saliera esta ley ya buscaban empezar a hacer lo correcto con sus residuos de manera voluntaria. Es decir, una legislación no los obliga, sino voluntariamente buscan compensar, por ejemplo, la huella de plástico postconsumo que pone en el mercado. Tenemos ya más de 5 años también trabajando, por ejemplo, con Nestlé México, apoyándolos a justamente recuperar y valorizar el equivalente al plástico postconsumo que ponen en el mercado como empaque de sus productos. Esto ya fue más allá por iniciativa propia, ¿no? Ahora la legislación va a empezar a obligar a todas las empresas. Ellos ya tienen su solución construida en alianza con nosotros, seguramente otros van a tener y necesitar soluciones similares. Entonces el tipo de oportunidades que estaban generando es, primero se movieron los que de manera voluntaria buscan hacerlo, no necesariamente es la gran mayoría. Ahora que esta ley va a obligar a que esto suceda, definitivamente las oportunidades van a ser muchas. A lo mejor hasta nos vamos a quedar cortos en lo que podemos ofrecer porque las capacidades de nuestras plantas terminan teniendo un límite, pero queremos ir al máximo nivel posible y te aseguro que estamos liderando como Yocycle y como Holcim México este tema en el país y en América Latina. Oscar, es justo lo que iba a preguntar. La industria, ¿cómo la ves? Es decir, ¿dónde ves a la industria del reciclaje y de valorización de residuos con este nuevo marco legal? Mira, yo creo que va a ser un impulso muy fuerte para que nosotros tenemos muchas alianzas incluso con empresas que buscan cada vez gestionar volúmenes de, por ejemplo, plásticos para reciclaje. Creo que podemos aportar hacia ellos, siempre lo hacemos, pero yo creo que el impulso que ellos van a tener de lograr que esto se canalice más, que es decir, que no sea fácil enterrar o que no sea fácil no clasificar de origen ese tipo de residuos, es lo que va a favorecer mucho, sobre todo las cadenas de reciclaje tradicional. Mira, el mayor desafío que existe en México para que las tasas de reciclaje no se incrementen es que no clasificamos en los hogares. Es que, y si no lo haces, es muy costoso hacerlo después. Tenemos un ejemplo fenomenal en el país. Conocen a PetStar. PetStar es la planta de reciclaje de PET más grande del mundo. Es un modelo que hoy día están copiando grandes volúmenes de PET en el mercado, pero hoy en día esto sucede a través de la pepera informal, ¿no? Toda esa colección que se hace para que mucha gente subsista, qué bueno que eso existe, ¿no? Y que se demuestra que se puede, pero ellos terminan pepenando desde la basura. Es muy poco lo que se pepena de origen, lo que se clasifica de origen. La oportunidad que yo veo realmente para estas empresas que creo que existan y que vengan más, porque me ha tocado ver empresas de reciclaje que terminan cerrando operación porque simplemente no tuvieron la oportunidad de recibir el volumen de plásticos que consumo para poder reciclarlo. Creo que esto va a favorecer y nosotros en alianza con ellos vamos a tratar de impulsar cualquier oportunidad, porque siempre vamos a ver, antes de que esto lo pueda integrar y transformar prácticamente en cemento, qué mejor que se pueda transformar en una nueva película plástica, por una nueva envoltura o una nueva botella para un champú o una bebida. Definitivamente vamos a colaborar con ellos fuertemente para que esto suceda. Por último, Oscar, metas y objetivos de Yocycle en los próximos años. Mira, este año vamos a terminar aprovechando en nuestro proceso más de 600,000 toneladas de residuos en el país. Es un mundo, ¿no?, de lo que estoy platicando. Al 2030 esperamos dar solución a más de 1 millón de toneladas de residuos
y esto básicamente nos va a ayudar, ya como industria cementera, como parte de Holcim, yo te puedo decir que en este sentido, y los grandes países lo que miden es qué tanto estoy pudiendo lograr sustituir combustibles tradicionales para fabricar clinker, que es el ingrediente principal del cemento, qué tanto puedo sustituir combustible fósil no renovable por un combustible alterno a partir de residuos, con toda esa tecnología que estoy platicando. Bueno, nosotros en el país queremos que como Holcim nuestros hornos operen al 70% de sustitución, es decir, lograr que el 70% de la cantidad de combustible que necesita para poder fabricar este clinker sea a partir de uso de materiales que fueron un residuo y que pudimos transformar en un recurso. De ese tamaño nuestra visión, de ese tamaño la meta. Yo te puedo asegurar que al día de hoy estamos liderando esta carrera por mucho en el país, y más aún con la meta que tenemos en 2030, estoy seguro que vamos a liderarlo hacia ese año. Oscar, ¿y podemos saber cuál es ese residuo o es la receta secreta? Es una muy amplia combinación. Gama de residuos. Cuando tenemos los residuos industriales, tú piensas que cualquier proceso productivo te genera residuos, ¿no? Sí. Y una línea industrial puede generar trapo, estopa, impregnado con grasas, con hidrocarburos, equipos de protección personal, básicamente mermas de proceso, algunos lodos industriales, llantas de desecho, productos caducos o fuera de especificación, algunos productos de la industria automotriz, química, metal mecánica, o sea, todo ese combinación genera residuo. Nosotros obviamente, antes de recibir cualquier material, tenemos un proceso muy estricto de calificación para poder asegurar que por sus características lo podemos recibir, procesar, incorporar en nuestro proceso productivo. Entonces, a través de eso es que podemos gestionar una muy amplia gama de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos. Entonces, de ahí la gama, cuando te metes en ese apartado, es muy amplia. Si te vas a los residuos comerciales, como te decía, muchos productos caducos fuera de especificación que terminamos incorporando, pero también residuos que se generan en centros comerciales, materiales de embalaje no reciclables, etcétera, trozos de madera que ya no pueden ser recuperados, entre otros, llantas de desecho, aceite gastado, residuos de la agroindustria, cascarillas, son como biomasas, cascarillas de nuez, astillas de madera que ya no pueden ser aprovechadas en otro tipo de proceso. En fin, la gama es muy amplia, ¿no? Yo creo que para mejor ejemplificarlo, si un día gustas visitar una de nuestras plantas, te vas a dar cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo y cómo terminamos creando una mezcla homogénea, ya triturada, con características adecuadas, de una muy amplia gama de residuos que podemos dar solución. Perfecto, Oscar. Pues nosotros encantados, el día que nos inviten, estaremos ahí. De eso se trata, de dar testimonio de lo que está trabajando. De mi parte es todo, Oscar. No sé si quieras agregarnos algo más. Te agradezco mucho tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Mira, en Recycle realmente transformamos residuos en progreso. Es lo que realmente queremos hacer. ¿Cómo logramos, ojalá, un mundo cero residuos? Sé que es una ambición sumamente grande, pero un mundo donde nada se deseche, donde podamos realmente aprovechar lo que un día fue un desecho, que pueda ser un ingrediente para un nuevo proceso productivo, o como Holcim, que cada vez estamos buscando más construir lo nuevo con lo viejo, ¿no? Estamos ya manejando mucho el tema de cómo podemos incorporar residuos de construcción y demolición, por ejemplo, y transformarlos en un nuevo material que puede ser incorporado en una nueva construcción. Somos sinónimo hoy en día de economía circular en el mundo y queremos realmente seguirlo haciendo y sobre todo hacerlo fuertemente en México. Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y saludos a tu audiencia. Gracias.